Para finales del 2024, 123,2 millones de personas fueron forzadas a desplazarse en el mundo. Las causas son claras: conflictos, violencia, persecución, violaciones a los derechos humanos y eventos que causaron desorden público. Así lo alerta la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas en su último informe sobre las tendencias globales del desplazamiento durante el año anterior. Para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto a esta hora a Luis Fernando Godino, quien es vocero de ACNUR en las Américas y nos saluda desde Ciudad de Panamá. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias, Elena, por esta oportunidad. Como lo decíamos, estamos hablando de una cifra que supone un aumento respecto al informe inmediatamente anterior. ¿Qué nos puede decir sobre este aumento? Sí, en comparación con el informe anterior, hubo un aumento de aproximadamente un 5% en el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo si comparamos el final de 2023 con los finales de 2024. Sin embargo, en los primeros meses de este año de 2025 se empieza a observar una leve disminución en este desplazamiento, principalmente por los retornos que estamos averiguando en diferentes países como Siria, Afganistán y Ucrania. Algunos de estos retornos, importante decir que son deportaciones. Esta tendencia ya se venía notando en la segunda mitad del año de 2024 y actualmente hablamos de 122,1 millones de personas desplazadas por la fuerza. Una pequeña disminución, pero no debemos interpretar esto como un progreso porque el número sigue muy, muy alto. Y a nivel global, ¿dónde se registró el mayor número de desplazados? Y por favor, cuéntenos, según su análisis y según las evidencias de este informe, ¿se trató de una movilización externa o más bien fuera de las fronteras? Ambos tipos de desplazamiento están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Tanto internamente como entre fronteras. Las guerras recientes en países como Sudán, Myanmar, Ucrania, República Democrática de Congo y la violencia de las pandillas en Haití siguen siendo las principales causas del desplazamiento, ¿no? Tanto interno como hacia países vecinos. En términos de las cifras que revela el reporte, Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania concentran las cifras más altas, tanto de desplazamiento interno como de cruce de fronteras de personas refugiadas. Lo que el informe demuestra claramente que las consecuencias humanas de estos conflictos son devastadoras y por esto la búsqueda por la paz debe estar en el centro de las preocupaciones de la comunidad internacional si queremos reducir este desplazamiento forzado en el mundo. Ahora, el informe de la ACNUR también registra un aumento en los retornos y sabemos que esos retornos ocurren a países donde las personas no están seguras. ¿Por qué aumentó este flujo a la inversa? Bueno, se está registrando, sí, muy buena pregunta, se está registrando estos retornos importantes a países como Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Ucrania, pese a que la situación en estos lugares sigue siendo muy, muy frágil, muy difícil. Muchas personas regresan porque se enfrentan nuevas dificultades en los países donde se habían refugiado, sean porque no tienen condiciones de recomenzar sus vidas, sean porque estos países también están afectados por conflictos, como el caso de los refugiados de Sudán del Sur, que fueron a Sudán y ahora están en medio a un gran conflicto, ¿no? Y obviamente que hay deportaciones, como ya habíamos mencionado, son muy grandes las deportaciones que están ocurriendo de ciudadanos afganos desde Irán y Pakistán. Es decir, no se trata de retornos voluntarios, entonces no es una situación sostenible. Volver a zonas de conflicto o con alta inestabilidad no es el ideal. En muchos casos no es sostenible. Hablando en estos momentos sobre Medio Oriente y en específico de la Franja de Gaza con la guerra que tienen ahí desarrollándose por el ejército israelí, pero también sobre Siria tras la caída de Bashar al-Assad, ¿cuál es la situación de los refugiados en lugares como esos? Bueno, no tenemos, ACNUR no tiene presencia en Gaza, entonces me queda un poco difícil hacer una evaluación directa de lo que está ocurriendo ahí. Obviamente que vemos todos los días en los medios de comunicación la terrible situación de las personas en esta región. En Siria sí, operamos desde Siria y podemos hacer un análisis más detallado. Desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, se ha observado un aumento importante de personas que regresan al país, apesar de muchas zonas siguen siendo inseguras, ¿no?
Hasta mediados de mayo de este año, estimamos que como 500.000 personas refugiadas que estaban fuera de Siria han retornado al país, principalmente de países vecinos. Internamente, como 1,2 millones de personas desplazadas internamente han regresado a sus pueblos, a sus regiones de origen. Pero las necesidades dentro de Siria siguen siendo enormes, ¿no? Hay necesidades de empleo, de educación, de salud, de infraestructura básica como agua, electricidad, y precisamos mucho, nosotros y otras organizaciones humanitarias necesitan de mucho apoyo por parte de la comunidad internacional para tornar estos retornos sostenibles, ¿no? Esta ayuda es clave tanto para la estabilidad de Siria como para la estabilidad de toda la región. Ahora, regresando al continente americano, más bien hablando del continente americano, platíquenos por favor sobre Haití. En medio de esta espiral de violencia que se ha visto recrudecida, sobre todo en el último año, sabemos que los desplazamientos han ido en aumento. ¿A dónde pueden migrar los haitianos cuando sabemos que al interior no pueden encontrar un lugar seguro? Es decir, no pueden ser desplazados internos. Bueno, a nivel internacional, el informe revela que unos 46.000 personas haitianas solicitaron asilo, un número muy pequeño comparado al desplazamiento interno. La violencia generalizada de las pandillas en Haití ha empeorado dramáticamente la situación del país. Para que tengas idea, en 2004 el número de personas desplazadas dentro de Haití se triplicó, pasando de unos 313.000 personas para más de 1 millón. Entonces, es una situación muy grave. Muchas personas están realmente buscando seguridad y asistencia dentro del propio país, a pesar de esta situación complicada que viven los ciudadanos de Haití. Todavía hay áreas, hay zonas del país que no están afectadas por la actividad de las pandillas, y estas son las regiones donde las personas están buscando protección. Hablemos, por favor, también de otros casos en países de nuestra región latinoamericana, como por ejemplo Venezuela. Sabemos que los venezolanos en años anteriores encabezaban las listas de desplazados. ¿Qué ocurre ahora con ellos? Sí, los venezolanos siguen en gran parte de la región. Tenemos un informe también que significa que como 85% de las personas venezolanas que salieron del país siguen en la región de América Latina y Caribe. Es importante mencionar que, obviamente, estas personas, aunque tengan salido de su país, no están necesariamente desplazándose por la región. Muchas ya se encuentran establecidas en diferentes países de asilo, y lo más importante que también estamos difundiendo es la información de que estas personas han sí podido contribuir de manera significativa a las comunidades que la acogieron. Hay diferentes estudios por parte de las instituciones financieras internacionales que demuestran una contribución efectiva a la economía y la sociedad de estas personas. Entonces, sí, Venezuela sigue siendo un país donde hay una salida de personas. También estamos averiguando retornos a Venezuela, pero la situación está en el sentido de que las personas ya se encuentran más establecidas y pudiendo contribuir con la sociedad, con las comunidades donde que las acogieron. Revisando el tema de las infancias, en este último informe alertan sobre el riesgo para las infancias precisamente porque el 40% de las víctimas de desplazamientos son menores de edad, son niños y niñas. ¿Qué ocurre y cuáles son las consecuencias para este sector de la sociedad? Sí, esta proporción es muy importante de averiguar. Los niños y adolescentes representan solo el 29% de la población mundial, pero casi la mitad de las personas desplazadas por guerras y persecuciones son menores de edad. El impacto especialmente preocupante otra vez en Haití, ¿no? En Myanmar, en Sahel, en Somalia, Burkina Faso. Hay un montón de ejemplos, ¿no? En que podemos decir cómo los niños o las niñas, los adolescentes son desproporcionalmente afectados por los conflictos. Para dar un ejemplo, en Somalia y Burkina Faso, los menores representan como 66 y 56% de los desplazados internos respectivamente. La mejor forma de proteger los niños, las niñas y los adolescentes es acabar con las guerras que obligan a los millones de familias a huir. Entonces, otra vez, creo que esto debería ser una preocupación central
de la comunidad internacional, buscar solucionar los conflictos y evitar que nuevos conflictos ocurran. Mencionaba usted justamente el impacto en las infancias. A nivel general, ¿qué consecuencias podemos destacar de los desplazamientos forzados en distintas partes del mundo? Bueno, creo que hay una consecuencia inmediata sobre las familias, sobre los individuos, ¿no? Que se ven destrozados, que se ven obligados a huir y dejar para atrás todo lo que han construido, todos sus planes, sus sueños. Este es un impacto muy grande que tiene repercusiones durante muchos años. También vemos a nivel de los países que acuden, que acogen a estas personas, una disminución cada vez mayor de las capacidades para responder apropiadamente a las necesidades de estas personas. Entonces, realmente es una combinación bastante preocupante porque vemos que nuevos conflictos se suman a conflictos que ya ocurren hace muchos años y a cada vez más una presión para tener una respuesta adecuada a estas personas. Los recursos son cada vez más escasos, ¿no? Estamos específicamente los últimos meses enfrentando situaciones muy graves de escasez de recursos y sabemos que es necesario que esta financiación siga ocurriendo para que podamos apoyar a los países a dar una respuesta adecuada a estas personas y lograr avances significativos en la protección, la estabilización y la integración de las poblaciones desplazadas. Bien, le agradezco muchísimo a Luis Fernando Godiño, quien es vocero de ACNUR en las Américas, desde Ciudad de Panamá, por esta conexión. Hasta la próxima. Gracias. Y gracias a ustedes también por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.